Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, saludo a los medios de comunicación y a quienes nos ven y escuchan. Honorable Asamblea Legislativa, el que suscribe Vicente Morales Pérez, integrante de la fracción parlamentaria de Morena de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito presentar ante el Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley de Fomento y Protección al Maíz como patrimonio originario en diversificación constante y alimentario para el Estado de Tlaxcala, con base en la siguiente exposición de motivos. El maíz es uno de los alimentos más importantes en la dieta de millones de personas en todo el mundo y es especialmente importante en México, donde se cultivan y consumen diversas variedades. Sin embargo, en las últimas décadas el uso de variedades comerciales y transgénicas ha aumentado en detrimento del maíz criollo o nativo. El 31 de diciembre de 2020 y el 13 de febrero de 2023, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó sendos decretos en el Diario Oficial de la Federación, a través de los cuales se instruye a las diferentes entidades y dependencias de la Administración Pública Federal a sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de sustancias químicas denominada glifosato y de los diferentes agroquímicos utilizados en México que lo contengan como integrante activo. Así también les instruye a evitar la importación de maíz transgénico y a realizar la sustitución gradual del maíz genéticamente modificado de uso industrial para la alimentación humana y animal. Estos decretos tienen importantes implicaciones para la agricultura, la salud pública y la soberanía alimentaria de México. La prohibición del maíz transgénico se basa en los argumentos vertidos desde la comunidad científica sobre los efectos que tiene esta sustancia química denominada glifosato y del maíz transgénico en la salud de los seres humanos. Los cultivos transgénicos se crean al insertar genes de una especie en otra para conferirles características deseadas, como la resistencia a los pesticidas o la capacidad de crecer en condiciones diversas. Sin embargo, existen opiniones debidamente válidas en la comunidad científica que señalan los efectos nocivos. Tampoco podemos perder de vista los efectos económicos adversos que impactan en los productores del campo, quienes no pueden competir ante los monopolios que se han hecho de la agricultura un mercado que les deja cuantiosas ganancias a costa de sacrificar la salud de los mexicanos y las oportunidades de bienestar de quienes han dedicado su vida al campo. El maíz criollo en Tlaxcala tiene un alto valor cultural y simbólico para nuestro estado y representa mucho más que un alimento. Se trata de un cultivo fundamental para la comprensión de nuestra identidad histórica y patrimonio cultural. No podemos pasar por desapercibido el hecho de que Tlaxcala proviene del náhuatl tlaxcayán, que quiere decir lugar de la tortilla. Por otra parte, la prevención y promoción del maíz criollo de Tlaxcala es fundamental por varias razones. Quiero destacar que el maíz criollo es una fuente importante de alimentos para las comunidades que lo cultivan y lo consumen. El Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera, SIAP, refiere que en 2020 en Tlaxcala se contó con una superficie cultivable de 223.745 hectáreas,
de las cuales 129,076 fueron sembradas con maíz y generaron una producción de 340,470 toneladas, que representaron un valor de producción en promedio de 1,190 millones de pesos. Para el 2022 fueron sembradas 119,170 hectáreas de maíz para consumo humano y Tlaxcala ocupó el lugar 14 en cuanto a su superficie sembrada para maíz, lo que representa el 54,29% de total de la superficie destinada para ser sembrada. Como podemos darnos cuenta, más del 50% de la producción del campo tlaxcalteca continúa con esta misión milenaria de cultivar maíz. El maíz criollo es una de las riquezas más importantes de Tlaxcala. Esta variedad de maíz es una planta autóctona que ha sido cultivada por los pueblos originarios de México durante miles de años. A diferencia del maíz transgénico, el maíz criollo es una especie que forma parte de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra identidad y que no daña la salud del ser humano. La conservación y el fomento del maíz criollo son importantes para proteger la biodiversidad agrícola y para garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades locales, ya que esta raza de maíz tiene propiedades nutrientes únicas y se han adaptado a las condiciones de cada región, lo que las hace más resistentes a plagas, enfermedades y condiciones climáticas adversas. En Tlaxcala existen diversas razas de maíz criollo que se han adaptado a las diferentes condiciones climáticas y geográficas de la región. Algunas de estas variedades son el maíz cacahuacincle, el maíz elotero, el maíz bolita, el maíz concho y el maíz cónico, entre otras. Cada una de estas razas presenta características únicas en cuanto a su sabor, textura y tamaño, y son utilizadas para la preparación de diferentes platillos tradicionales de la región. La iniciativa que se presenta reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección al Maíz como patrimonio originario en diversificación constante y alimentario para el Estado de Tlaxcala. Este proyecto armoniza la ley en comento con las reformas y adiciones realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala y publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 30 de agosto de 2021. También realiza la armonización correspondiente con la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Tlaxcala en lo referente al recurso de información y el padrón de técnicos por especialidad. Robustece y establece el Consejo Estatal de Maíz, integrando a representantes de este Poder Legislativo, de la Secretaría de Desarrollo Económico, de Turismo, de Cultura y a los productores del campo, iniciativa a la creación, también fomenta e integra los fondos de semillas nativas a través de la denominación de guardianes del maíz para los productores del campo que ejerzan esta iniciativa. Con base a la exposición de motivos, se presenta esta iniciativa en función a los siguientes términos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforman las fracciones segunda y 18ª del artículo 2, la fracción primera, cuarta y quinta del artículo tercero, el artículo 12, el párrafo primero y las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta del artículo tercero, el artículo 14, el artículo 15, las fracciones segunda, quinta, sexta, séptima y octava del artículo 17, el artículo 19, el artículo 20, el párrafo primero
y las fracciones primera y segunda del artículo 21, el párrafo primero y las fracciones segunda y tercera del artículo 22, los artículos 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 47, el párrafo primero del artículo 48, el párrafo primero del artículo 49, el artículo 52 y el artículo 53. Se adicionan la fracción vigésima al artículo segundo, la fracción sexta al artículo tercero, las fracciones séptima, octava, novena, décima y décima primera al artículo 13 y las fracciones novena y décima al artículo 17, todos de la Ley de Fomento y Protección al Maíz como patrimonio originario en diversificación constante y alimentario para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 2. Fracción primera, queda en sus mismos términos. Fracción segunda, autorización del patrimonio estatal. Es el acto administrativo mediante el cual la Secretaría de Impulso Agropecuario, en coordinación con el Consejo Estatal del Maíz, en el ámbito de su competencia, conforme a esta ley, autoriza el almacenamiento, distribución y comercialización de organismos genéticamente modificados del maíz en materia de patrimonio tanto originario y en diversificación constante como patrimonio alimentario. De las fracciones tercera a la 17ª quedan los mismos términos. Fracción 18ª, CIA, Secretaría de Impulso Agropecuario. Fracción 19ª quedan los mismos términos. Fracción 20ª, Guardianes del Maíz. Son los productores que por su propia voluntad deciden organizarse para constituir un fondo de semillas con el objetivo de preservar las diferentes variedades del maíz criollo. Artículo tercero, quedan los mismos términos. Fracción primera, Ley para el desarrollo agrícola sustentable del Estado de Tlaxcala. Fracción segunda y fracción tercera en los mismos términos quedan. Fracción cuarta, Ley de biodiversidad de organismos genéticamente modificados. Fracción quinta, Ley federal de variedades vegetales. Y fracción sexta, Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. Artículo 12. El Consejo Estatal del Maíz es un órgano de consulta del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para la coordinación, planeación, formulación, ejecución y evaluación de programas, políticas públicas, generación de estadísticas y aplicación de estudios que se establezcan en materia de protección, fomento, comercialización y difusión relativa al maíz criollo. Artículo 13. El Consejo Estatal de Maíz estará integrado de la siguiente manera. Fracción primera, un presidente que será la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala o quien ella designe. Un secretario técnico que será la persona titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario. Fracción tercera, el titular de la Secretaría de Turismo en calidad de vocal. Fracción cuarta, el titular de la Secretaría de Cultura en calidad de vocal. Fracción quinta, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en calidad de vocal. Fracción sexta, la diputada o el diputado presidente de la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural del Congreso del Estado de Tlaxcala en calidad de vocal. Séptimo, un académico especializado en materia o disciplinas relacionadas a los objetivos del Consejo Estatal del Maíz en calidad de vocal. Octava, un representante de las organizaciones no gubernamentales que acredite actividades relacionadas con el campo en calidad de vocal. Fracción 19ª, 3 vocales en representación de los campesinos, 3 vocales por los grupos indígenas, 3 guardianes del maíz en representación de los fondos del maíz conocidos por la Secretaría de Impulso Agropecuario. Artículo 14. Las propuestas a las que se refiere el artículo anterior se formulan por conducto de la Secretaría de Impulso Agropecuario, quien podrá convocar a los municipios, ejidos y fondos de maíz a celebrar asambleas correspondientes para que formulen sus propuestas. Artículo 15.
Los miembros que integran el Consejo Estatal del Maíz tienen voz y voto y sesionan en asamblea ordinaria por lo menos una vez cada 3 meses, misma que será presidida por el presidente y en su ausencia por el secretario técnico, quienes cuentan con voz y voto, pudiendo sesionar de forma extraordinaria cuando existan asuntos urgentes que tratar. Las actas, minutas o acuerdos que se generen en el Consejo Estatal del Maíz deberán ser publicadas en la página de Internet de la Secretaría de Impulso Agropecuario. Artículo 17, queda en sus mismos términos. Fracción primera, queda en sus mismos términos. Fracción segunda, resolver sobre las autorizaciones del patrimonio estatal en coordinación con la Secretaría de Impulso Agropecuario. Fracción de la tercera a la cuarta quedan en los mismos términos. Fracción quinta, apoyar a la Secretaría de Impulso Agropecuario para la regulación mediante normas generales el acceso a los programas y servicios que establece esta ley. Fracción sexta, coadyuvar con la Secretaría de Impulso Agropecuario para la realización y supervisión de los fondos de semillas de maíz. Fracción séptima, proponer y participar en los mecanismos de consulta, investigación y estudios sobre el patrimonio alimentario en Tlaxcala. Fracción octava, diseñar y proponer mecanismos de evaluación, construcción de indicadores y generación de estadísticas sobre el maíz nativo en Tlaxcala. Fracción novena, realizar un encuentro anual entre las instituciones gubernamentales, académicas, culturales, sociales, representantes de los fondos del maíz y la iniciativa privada involucrada en la producción, preservación, comercialización, consumo, promoción, defensa y estudio sobre el maíz nativo. Este encuentro deberá desarrollarse en el marco del Día Nacional del Maíz. Y fracción décima, las demás que las leyes les confieran. Artículo 19. La protección y fomento del maíz criollo incluye la tramitación y gestión a cargo de la Secretaría de Impulso Agropecuario con la opinión del Consejo Estatal del Maíz que deban realizarse ante las instancias competentes para obtener las declaraciones necesarias que establezca la normatividad federal, como declarada Tlaxcala zona libre a las que se refiere la Ley de Biodiversidad de Organismos Genéticamente Modificados, así como denominaciones de origen, patentes y derechos por variedades vegetales. Artículo 20. El Consejo Estatal del Maíz deberá informar semestralmente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo sobre los trámites, gestiones y demás acciones que realice sobre el tema del maíz y permanentemente hará del conocimiento de la Secretaría de Impulso Agropecuario los avances en esta materia. Artículo 21. La Secretaría de Impulso Agropecuario deberá, fracción primera, recabar toda la información con que cuente la Secretaría del Medio Ambiente, de Recursos Naturales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad y la Comisión Nacional Forestal, así como los acuerdos y tratados internacionales para la protección del patrimonio originario y alimentario. Fracción segunda, gestionar la determinación correspondiente por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. De la fracción tercera a la séptima quedan en los mismos términos. Artículo 22. En materia de trámite y gestión de declaratoria de zona libre de organismos genéticamente modificados del maíz, la Secretaría de Impulso Agropecuario deberá, fracción primera, queda en los mismos términos, fracción segunda, promover y gestionar ante las comunidades correspondientes que elaboren debidamente la solicitud a la que se refiere el párrafo A de la fracción tercera del artículo 90 de la Ley de Biodiversidad y Organismos Genéticamente Modificados. Fracción tercera, promover y gestionar ante los municipios y ejidos correspondientes la opinión favorable a la que se refiere el párrafo B de la fracción tercera del artículo 90 de la Ley de Biodiversidad y Organismos Genéticamente Modificados.
Fracción cuarta, quedan los mismos términos. Artículo 23. El inicio de las gestiones antes referidas tendrá los efectos de opinión favorable del Gobierno del Estado, a la que se refiere el párrafo B de la fracción tercera del artículo 90 de la Ley de Biodiversidad de Organismos Genéticamente Modificados. Artículo 24. El Consejo Estatal del Maíz, a través de la Secretaría de Impulso Agropecuario, deberá fomentar, asesorar y apoyar a los productores originarios interesados en la gestión de denominaciones de origen y derechos de obtentores de variedad vegetal. Artículo 26. La Secretaría de Impulso Agropecuario será la dependencia encargada de planear, diseñar, normar, elaborar los proyectos, los anteproyectos de presupuesto y ejecutar los programas estatales de semilla de maíz criollo y coordinarse con las autoridades para programas federales relativos. Artículo 27. La Secretaría de Impulso Agropecuario, con el apoyo del Consejo Estatal del Maíz, revisará y, en su caso, modificará los programas estatales de semillas de maíz criollo para que se ajusten a las disposiciones legales aplicables en materia de fondo de semillas. Artículo 30. El ejercicio del presupuesto aludido en este capítulo estará a cargo de la Secretaría de Impulso Agropecuario. Artículo 32. El directorio será público y estará integrado sin ninguna restricción a disposición de la Secretaría de Impulso Agropecuario con la aprobación del Consejo Estatal del Maíz. Deberá elaborarse una versión pública en términos de las disposiciones aplicables de la transparencia y acceso a la información, tomando en cuenta que los beneficiarios reciben recursos públicos. Artículo 33. La posibilidad de acceder a los programas y servicios que establece esta ley sin estar registrados en el directorio estará regulada por las normas generales que emita la Secretaría de Impulso Agropecuario. Artículo 36. Para ser registrados en el directorio, los productores deberán llenar la solicitud ante la Secretaría de Impulso Agropecuario y pondrán a disposición del público general todas las instancias, incluyendo las unidades móviles y su página en Internet. Artículo 39. Contra actos y resoluciones de la Secretaría que con motivo de la aplicación de la presente ley se originen y den fin a una instancia, los interesados podrán promover el recurso de inconformidad de acuerdo a lo establecido en el título quinto del capítulo cuarto de la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Tlaxcala. Artículo 40. La constitución, administración, registro, reglamentación y seguimiento del padrón de profesionales y técnicos por especialidad corresponde a la Secretaría de Impulso Agropecuario. Artículo 43. Los aspirantes a la inscripción deberán cumplir con lo establecido en el capítulo sexto del título primero de la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Tlaxcala y, en su caso, podrán interponer recurso de inconformidad regulado por la ley. Artículo 44. La Secretaría de Impulso Agropecuario deberá especificar en el padrón la especialidad de los profesionistas y técnicos, informando al Consejo Estatal del Maíz sobre aquellos que tengan especialidad en maíz criollo y en organismos genéticamente modificados del maíz. Artículo 45. La Secretaría de Impulso Agropecuario podrá certificar anualmente a los profesionistas y técnicos inscritos en el padrón conforme a los estándares que apruebe y publique. Artículo 46. La Secretaría de Impulso Agropecuario estará facultada para celebrar convenios de coordinación con las autoridades en materia de registro de profesionistas y técnicos por especialidad. Artículo 47. Con base en la información que la Secretaría de Impulso Agropecuario o sus profesionistas o técnicos les proporcionen, el Consejo Estatal del Maíz elaborará y publicará el inventario. Artículo 48. La Secretaría de Impulso Agropecuario y el Consejo Estatal del Maíz
y las autoridades estatales y municipales preservarán y conservarán las especies que se contemplan en el inventario, tanto a través de la conservación in situ como a través de los fondos de semilla. Artículo 49. La Secretaría de Impulso Agropecuario establecerá fondos de semillas de maíz criollo para proteger el patrimonio originario y de diversificación constante, así como el patrimonio alimentario. Artículo 52. Una vez establecido el fondo ejidal o municipal y designado a su correspondiente comité, se deberá dar aviso a la Secretaría de Impulso Agropecuario a través del Consejo Estatal del Maíz. Artículo 53. Los fondos de semillas de maíz criollo serán autorizados por la Secretaría de Impulso Agropecuario y supervisados por el Consejo Estatal del Maíz, que podrán ser intervenidos en caso de contradicción con esta ley. La Secretaría de Impulso Agropecuario contará con todas las facultades administrativas que concede la legislación administrativa a fin de asegurar que los fondos de semillas de maíz cumplan con el objetivo de esta ley. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcan, a los 16 días del mes de mayo del año 2023. Atentamente, Vicente Morales Pérez. Es cuanto, presidente.